Gracias por continuar en nuestra sintonía. Estamos hablando con María Ángel Paulini, química en alimentos, como le decía en la parte anterior. Vamos a hablar del aprovechamiento de los alimentos y precisamente primero ella nos va a especificar cómo es este aprovechamiento de los alimentos. Hemos tocado temas similares, hemos tratado de ofrecerles a ustedes herramientas que le puedan funcionar en casa, pero queremos que sea María Ángel Paulini que nos explique un poco más de qué trata realmente el aprovechamiento de los alimentos, porque como dice el nombre es aprovechar ese nutriente, pero cómo hacerlo de manera correcta, ella nos lo va a aclarar. Un gusto tenerte acá con nosotros Muchísimas nuevamente. gracias, Daniela. Un placer para mí acompañarte una vez más. Y efectivamente, el tema de aprovechamiento de los alimentos, como bien lo comentas, lo que busca es minimizar el desperdicio alimentario. Y muchos pudieran pensar, bueno, ¿qué vamos a hablar de desperdicio alimentario en este momento? Si hay muy pocos recursos en casa, pero incluso en estas condiciones tenemos partes de frutas, de vegetales, incluso de la proteína, que a veces es tan compleja por los costos tenerla en casa, pero perdemos, desaprovechamos algunas partes de ellas, básicamente porque no sabemos cómo utilizarlas. Y esa es una de las primeras, los primeros pasos que necesitamos explorar. ¿Qué podemos hacer con lo que en este momento nosotros estamos colocando en el cubo de la basura? Cáscaras, hojas, tallos, y no se trata de una situación particular del país, es un movimiento a nivel global. Lamentablemente, un tercio de los alimentos que se producen en el mundo se convierten en desperdicio alimentario porque la mayoría de las personas no sabe qué hacer con ellas. Tenemos un aprendizaje previo de, por ejemplo, eliminar la cáscara de frutas y de vegetales, de eliminar algunas hojas que en el pasado fueron comestibles, pero que poco a poco fuimos dejando de consumirlas y en este momento terminan en el cubo de la basura. Esas hojas que tienen micronutrientes, vitaminas, minerales, son esenciales para complementar la dieta que estamos ingiriendo en este momento. ¿Cuáles hojas podríamos nombrar de ellas? Mira, todas las hojas de las curcubitáceas como el brócoli son comestibles. Las hojas de la remolacha, ahora que hacemos mucha visita a mercado a cielo abierto, muchas veces las remolachas, las zanahorias, vienen con las hojas. Estas hojas se consumen. De hecho, como anécdota, haciendo mi investigación, encontré que en el pasado, en Edad Media incluso, lo que se consumía de las zanahorias eran las hojas, no se consumía el bulbo. Se cortaban las hojas, se incorporaban a los guisos, a las cremas, a las ensaladas y el bulbo volvía a retoñar y se volvía a cortar. En algún momento pues se decidió extraer el bulbo, consumirlo, nos dimos cuenta que saciaba muchísimo la alimentación y dejamos de consumir las hojas. Hablas del brócoli y, por ejemplo, las personas normalmente le quitan la hoja al brócoli y también le quitan el tallo, solamente se comen el arbolito del brócoli, entonces Así están es. botando tallo y hoja. Sí. Se come todo lo del brócoli. Todo es comestible, es de esos productos que son cero desperdicio, salvo aquellos casos que quizás por la manipulación, el traslado, hayan recibido algún tipo de golpe. Aquí no estamos hablando de consumir alimentos que estén deteriorados y esto es bien importante que lo Aclararlo. tengamos en cuenta, ¿sí? Estamos incorporando productos que en el pasado considerábamos que era algún desperdicio, pero que ahora los estamos reincorporando a nuestro plato porque sabemos que nos brinda valor nutricional de alta envergadura en nuestras comidas. Bastante importante saber eso, ya tenemos participación a través de las redes sociales, específicamente en Twitter. Vamos a pedirle el apoyo al equipo de producción debido a que mi dispositivo en este momento no cuenta con internet, lo vamos a leer de pantalla, lo vamos a tener allí para que María Ángel nos los pueda responder. Tenemos a Gabriel Ibarra que dice qué alimentos son los mejores para consumir en el desayuno. También podemos hablar del aprovechamiento en el desayuno. Sí, y me encanta, Gabriel, que hagas esa pregunta porque el ser humano en líneas generales tiende a ser como muy monotemático con el desayuno. Prácticamente en todos los países lo que nosotros instauramos como el desayuno es lo que consideramos que es lo que se debe comer y más. Cuando abrimos la ventana, por ejemplo, de las redes sociales y googleamos qué se desayuna, por ejemplo, en otros países,
nos damos cuenta que hay una infinidad de alimentos que se pueden incorporar. Hay A lugares ver, en donde desayunan dulces, nosotros así que es, comemos más más salado, saladito, hay gente que come alimentos que nosotros consideramos que son almuerzos o cenas y lo como comen las en el sopas, desayuno, así es. eso sucede. Así es, incluso, bueno, en Oriente se consumen muchísimo las sopas con fideos, fideos de arroz, fideos de soya o de algún otro insumo, algún otro cereal y forman parte del desayuno. ¿Qué sí es importante, Gabriel, que tengas en cuenta y todas las personas que me escuchan en este momento? Es importante que podamos tener un carbohidrato de rápida absorción. Por eso es que para nosotros funciona muy bien la arepa, porque la arepa está hecha de un cereal que, si bien es cierto, es un cereal complejo, se absorbe rápidamente. Pero si usted decide, por ejemplo, estas personas que les gusta desayunar con dulce y se hace un cupcake o o toma un poquito de torta con café, ese puede ser un muy buen insumo. A este café le incorporamos leche para que tengamos una fuente de proteína y a mí siempre me gusta complementar esto con alguna fruta basada siempre en la recomendación de 5 porciones de frutas y de vegetales al día, que no es tan complejo, es simplemente ubicar una en cada ocasión de consumo y con eso pues vamos a ir incentivando, no solamente el de los adultos, sino también el de los niñitos, como le hablaron en el primer segmento del La programa. fruta, la que esté al alcance de su bolsillo en el Cualquier momento, fruta, es no hay importante. horario ni hay una tipología en particular, a menos que haya alguna restricción de los alimentos. Pero si usted tiene un plan de alimentación normotípico, usted puede incorporar cualquier fruta que esté de temporada, que tiende a ser la más económica, usted la puede incorporar en esa ocasión de consumo y le va a ir muy bien. Bueno, María Ángel, vamos a hacer una pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. Estamos hablando sobre el aprovechamiento de los alimentos. Hablábamos de que los vegetales, por ejemplo, tendemos a evitar algunas partes de los vegetales, del tallito, de las hojas, y bueno, todo es comestible, como lo dice María Ángel, y es importante saber que, bueno, que deberíamos aprovechar estos alimentos en estos tiempos y también, bueno, posterior a ello también para seguir teniendo este proceso y saber comer y aprovechar todos nuestros nutrientes para no hacer desperdicios innecesarios. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Estamos hablando con María Ángel Paulini, química en alimentos, sobre lo que sería el aprovechamiento de los alimentos, buscar esos alimentos que tienen todos estos nutrientes, que todas las partes que sean comestibles, tratar de utilizarla en la medida de lo posible en diferentes recetas, en preparados o, bueno, en sus presentaciones crudas o al vapor, dependiendo de los vegetales. Siempre hemos hablado que los vegetales no se sancochan, sino que se cocinan al vapor, ¿no? Bueno, esa es mi recomendación a la hora de cocinar vegetales, porque con ello aprovechamos la mayor cantidad de nutrientes y no desperdiciamos la cantidad de agua que utilizamos en el proceso de cocción. Porque cuando usted coloca, por ejemplo, unas papas o un calabacín y lo coloca en una cantidad de agua en la olla para cocinarlo, luego esa agua, la mayoría de las veces, termina siendo desperdiciada a través del desagüe. ¿Qué lo invitaría a hacer en lo sucesivo? Esa agua que nos queda, por ejemplo, de cocinar la uyama para preparar una crema o algún otro vegetal, utilizarla como base para hacer una sopa. Incluso Se usamos pueden una parte. congelar. Sí, se puede congelar, se puede complementar, por ejemplo, algo que he estado haciendo más recientemente. Y bueno, para los que me acompañan en las redes saben que yo normalmente pruebo primero las cosas en mi casa antes de recomendarlas. Estoy recolectando las puntas y vamos a decir la parte posterior, lo que normalmente cortamos antes de iniciar la mise en place cuando estamos cocinando. Sí, he ¿Dónde visto está que has hecho, el por ejemplo, tallito? tomate, los has hecho con Sí, cebolla, he visto el pimentón, he visto el cebollín. Yo así te sigo es. en las redes sociales, Muy María. bien, qué Entonces bonita, lo he visto. gracias, sí. Y lo que hago es que lo guardo en una bolsa y esa bolsa la mantengo en el congelador. Cuando tengo una cantidad manejable que me sea útil, por ejemplo, para preparar una sopa o para preparar un guiso, incluso para preparar los granos, entonces del congelador va directo al guiso. Obviamente hay que tener la precaución que todo lo que esté en esa bolsa haya sido lavado correctamente antes de picarlo. Por eso es que es muy importante que tome esas precauciones justo en el momento en el que está preparando los alimentos. Lava todo, corta, aprovecha lo que no va a utilizar en el momento, que quizás no es útil
para la ensalada o para la guarnición que va a preparar, lo coloca en una bolsita o en un recipiente en el congelador y cuando está disponible funciona maravillosamente bien. Con eso optimizamos el recurso, porque no tenemos que utilizar los aliños enteros, sino que vamos utilizando los pedacitos. A mí me gusta, por Sin ejemplo... que se marchiten y se dañen en la nevera. No, no se marchitan. Hay de hecho, se tiene la creencia que al congelar los vegetales pierden sus propiedades nutricionales. Y nada más alejado de la realidad. De hecho, el congelar los vegetales mantiene, detiene, ¿sí?, la descomposición porque inactiva enzimas, inactiva incluso bacterias que pudieran ir descomponiendo este vegetal y los mantiene como si usted le tomó una foto. Y la foto va a quedar tal cual como en el momento en el que la congeló. Eso lo podemos utilizar para preparar sopas, cremas, aliños, todo lo que nosotros utilizamos normalmente y para lo que preparamos nuestros consabidos aliñitos, pero con las sobras. Así no desperdiciamos absolutamente nada en la cocina y optimizamos la inversión que hacemos al comprar frutas y vegetales. Además que es sano porque es un producto que estás lavando y que estás de una vez refrigerando. Así No es es. un producto de desecho que lo vas a tener de la basura, sino que, como decía María Ángela aclarando, de que hablamos del aprovechamiento Así y le decimos como que lo que dejamos a un lado en el momento que cocinamos para no confundir a la audiencia con respecto al desperdicio de desecho, para que no sientan que es algo que ya no sirve. Entonces, también esos congeladitos cuando tienes ya una cantidad bastante buena nos sirve también para hacer salsitas que nos ayuden para los preparados, ¿no? Absolutamente. De hecho, muchos de estos residuos, de estos desechos que nos van quedando, funcionan colocándolos en el procesador, un puntico de sal, un puntico de pimienta y tenemos una cremita untable que le podemos colocar a una galleta, a un pancito, a la arepa. Incluso la podemos ofrecer si vamos tenemos una visita y muchas veces uno quiere pues hacerle una atención a alguna persona que nos visita. Eso es una excelente forma de atenderlo sin la necesidad de estar utilizando productos que quizás no sean de la calidad esperada o incluso que no tengan el valor nutricional apropiado. A mí este tema me gusta muchísimo y me gusta invitar a María Ángel para hablar sobre el aprovechamiento de los alimentos en varias oportunidades porque siempre es algo nuevo en el sentido de que siempre hablamos sobre diferentes técnicas o de repente hablamos una vez de vegetales como lo estamos enfocando el día de hoy. Antes de finalizar, por ejemplo, también lo que sería el cilantro. El cilantro normalmente utilizamos solamente la hoja y siempre vamos a botar o desechar la parte del tallo y resulta que el tallo proporciona el mismo sabor, la misma parte de carga vitamina, todo eso, por ejemplo, en la sopa y podemos cortarlo muy chiquitico y aprovechar de repente el tallo y no botarlo. En la mayoría de las casas se bota el tallo del cilantro, entonces también sería una buena forma de ahorrar. Así es. Y también de aprovechar los nutrientes. Yo invito a quienes nos escuchan y nos miren en este momento a que justo antes de desperdiciar, de intentar botar algo que les quedó en la tabla de picar, lo piense nuevamente. Explore, revise. Yo estoy a la orden en las redes sociales. María Ángel, tengo una duda, ¿qué puedo hacer con esto? Porque estoy justamente colocando en las redes sociales ideas con las preguntas que me hacen las personas para darle la vuelta al plato y optimizar el recurso con lo que tenemos en la casa. Rápidamente, tus redes sociales, María Ángel. Podemos conversar como @cocinasegura en Twitter, en Instagram, en Facebook. En el espacio web www.cocinasegura.com y puede escribirme también un correo a hola@cocinasegura.com. Bueno, queremos agradecer la visita de María Ángel Polini acá a nuestro estudio. María Ángel Polini, que es químico en alimentos, pues te tendremos nuevamente invitada para seguir hablando sobre el aprovechamiento de los alimentos porque creo que es un tema que nos da para más. Así es. Muchísimas gracias por la tarde oportunidad. de hoy, recordándole que puede verla otra vez en www.globovision.com en la sección de salud. Nos sigue en Twitter como @salud_gb, por Instagram como @DanielaJSalas. Que tengan una excelente tarde.